Vamos a caminar en esta primera carta y al final vamos a hacer una administración especial por los hermanos que el hermano Mario Pablo tiene también a su papá gravísimo en el hospital. Vamos a orar por él, vamos a orar también por servidores que estén atravesando, predicadores que estén atravesando una hora difícil. Vamos a orar que el predicador también sea fortalecido por el Señor. Vamos al primer versículo que en la carta se nos habla del Espíritu Santo, y es el versículo 24 del capítulo 3. Dice la Biblia: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que tengas misericordia de nosotros, que tu palabra pueda enseñarnos, guiarnos, revelarnos, instruirnos, animarnos, exhortarnos, llevarnos. Padre, tenga misericordia, háblenos para poder hablar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hay digamos 3 bloques en la primera carta de Juan que abordan el tema del Espíritu. Son tres párrafos, y cada párrafo está introducido por una pregunta. Digamos, en toda la carta hay 3 bloques, y cada bloque se introduce con una pregunta. ¿Cuál es el primer bloque? El primer bloque es 4.1 al 6. Si me diagraman los 3 bloques así y me lo van escribiendo ahí. ¿Qué pasó? Yo no iba a pasar nada ahí. Ese es el primer bloque. Pero digamos que ese bloque se introduce con el 3.24. Esa es la pregunta que introduce el primer bloque. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros?
Esa es la pregunta. Y la respuesta es por el Espíritu. Y entonces comienza a hablar del Espíritu. Y ahí viene un bloque completo para hablar acerca del Espíritu, que es el primer bloque que vamos a abordar en esta hora. Luego lo volvemos a mencionar en el versículo 13. Y viene otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Otra vez, porque nos ha dado de su Espíritu. Si la primera pregunta va más ligada a cómo sabemos que Él permanece en nosotros, en la segunda pregunta el sentido es más bien, ahora cómo sabemos que nosotros pertenecemos en Él. ¿Estamos? Son las dos interrogantes que introducen la temática del Espíritu, y a ambas respuestas el Espíritu juega un papel fundamental. ¿Cómo sé que Dios permanece en mí? Por el Espíritu. ¿Cómo sé que yo permanezco en Él? Por el Espíritu. Y luego vendrá toda una explicación sobre cómo permanece Dios con nosotros y cómo es que nosotros permanecemos en Dios. Y finalmente, versículo 5, aparece la tercera interrogante, que también él la va a responder con el tema del Espíritu. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y viene la referencia otra vez para hablar del Espíritu Santo. Esos son los tres bloques que en Juan se nos mencionan como referencia al Espíritu. Vamos a ir bloque tras bloque. No sé si ya lo diagramaron, hermanitos. Ya. Para que los hermanos lo vean ya diagramado. Esto está encendido, ¿eh? No, pero es que es muy feo así, hombre. No, hombre. Los tres bloques paraditos, así bien hechitos, con de dónde a dónde, qué versículo, así bien diagramadito. Bye. Avancemos en lo que los hermanos hacen una presentación bien bonita, así algo muy elegante, bien precioso, de acuerdo a su capacidad, hermanito. Bien, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Quién testifica eso? El Espíritu. No hay manera entonces de experimentar a Dios si no es por el Espíritu. No hay forma de que alguien quiera, diríamos, participar de la esencia divina si no es por el Espíritu. Si alguien dice siento que Dios no está conmigo, siento que Dios no camina conmigo, o siento que Dios se ha apartado de mí, tiene un problema de espíritu, tiene un problema de relación con el Espíritu, porque la manera en que contundentemente puedo yo experimentar la convicción, la presencia, la realidad que Dios camina conmigo es por el testimonio vigoroso del Espíritu Santo. Es el Espíritu que da testimonio. Por tanto, en un ataque de soledad que tenga, tiene que comunicarse inmediatamente con el Espíritu Santo. En un problema de identidad que tenga, de espíritu, de acompañamiento divino, tiene inmediatamente que tratar el tema con el Espíritu, porque no hay nadie más que a usted le haga sentir que Dios permanece, camina con usted, que el Espíritu Santo. No es la iglesia,
No es un hermanito, una hermanita, la iglesia, el pastor, un líder, el hermano, la hermana. Solo podemos señalar al Espíritu para decirle vaya donde Él. Solo podemos decirle comuníquese con el Espíritu. Pero no podemos nosotros hacerle sentir esa cercanía de Dios a su vida, porque esta es obra del Espíritu Santo. Esta es la tarea del Espíritu de Dios. Es Él quien hace patente la presencia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Y la tarea de ustedes como predicadores es que las personas se relacionen, busquen al Espíritu. La insistencia del predicador con el alma que escucha la palabra es insistirle que abra su ser al Espíritu de Dios. Es insistirle que clame. Por eso dice el apóstol allá en Gálatas. Acompáñenme a Gálatas rápido. Gálatas capítulo 4. Perdón, hermanitos. Gálatas 4 dice, versículo 6: cuando ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama que Abba, Padre. ¿Quién es el que hace clamar Padre en nosotros? El Espíritu. Es el Espíritu el que en nosotros gime por la paternidad divina. Entonces, quien me conecta al Padre, quien me enchufa al Padre, y al enchufarme al Padre me hace sentir patente su presencia, es el Espíritu. No es la religiosidad. Por eso en la teología del cuarto evangelio, el evangelio según Juan, el tema del Espíritu es fundamental. Yo me voy, pero no os dejaré solos, os dejaré al Consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce. La presencia del Espíritu Santo no es un accesorio para la gente. El Espíritu no es un tema periférico para la gente. La tarea fundamental del predicador debe ser anunciar la buena nueva y conectar a la gente con el Espíritu, porque nadie le hará patente a cada persona la paternidad divina sino el Espíritu Santo. Es Él el que clama, es decir, el que dice Abba, Padre. Es el Espíritu el que grita, el que clama, el que gime Abba, Padre en nosotros, y hace patente la presencia de Dios. ¿Estamos ahí, hermanitos? Ahora, inmediatamente en el 4.1, vaya, eso está muy grueso, quita esto quizás y suba esto. Lo sube y ponga que esta es la pregunta introductoria nada más. Y aquí los versículos en los que se desarrolla el tema siguiente. Bien. Pero el tema del Espíritu es un tema muy sensible y a la vez problemático. Por eso muchas iglesias abandonan el tema del Espíritu y prefieren volverse a los caminos de la doctrina, porque la doctrina es más, diríamos en términos humanos, segura. Y el tema del Espíritu es un tema que requiere de mucha formación, de mucha sensibilidad, de mucho conocimiento, de mucho discernimiento. El tema del Espíritu exige una constante capacidad espiritual de estar
comprendiendo los caminos del Espíritu. Exige, diríamos, exige una constante tarea nuestra. Súbimele un poquito los monitores, por favor. Exige de parte nuestra como líderes y creyentes una, diríamos, constante espiritualidad en la que estemos atentos a lo que el Espíritu va diciendo. Pero resulta que mantener ese ritmo de espiritualidad no es fácil, porque los creyentes y a veces los líderes se desenfocan, de repente les agarran unos bajones, o las iglesias a veces de repente tienden a perder esa dependencia del Espíritu, y entonces el tema del Espíritu se vuelve ya complicado, porque sin una adecuada espiritualidad que nos permita aprender a escuchar al Espíritu, entonces entran los temas de confesión, de confusión. Y por eso es que ante la pérdida de esa espiritualidad, ante la pérdida de una formación seria, ante la pérdida de esa constante capacidad de estar discerniendo lo que el Espíritu habla, entonces hay como de repente un cansancio, que la gente dice, ya no le puedo seguir al Espíritu el ritmo, ya no puedo seguirle el ritmo, porque fíjese bien, la pérdida de esa frescura espiritual, la pérdida de crecer en el conocimiento y la renuncia a la tarea de estar constantemente, lo que va a decir aquí el apóstol, discernir, estar constantemente discerniendo, porque usted discierne hoy, pero lo que hoy discernió del Espíritu Santo no es lo mismo que va a discernir dentro de 2 meses, ni dentro de 1 año, ni dentro de 1 año y medio, ni dentro de 2 años, sino que cada etapa la tiene que estar discerniendo, y es una tarea constante que requiere ese esfuerzo, ese trabajo, y es ahí donde muchos se cansan y ya no logran pegarse al Espíritu. Y son 3 cosas, fíjese bien, poneme a 3 cosas así, hombre. Ahí después voy a llamar eso, capaz ni las han copiado. Seguirle los pasos al Espíritu como congregación es bien complicado. Primero, requiere, número 1, una frescura espiritual constante. Número 1, que también esto puede ir viendo ya. Eso es lo primero. La iglesia como tal, la congregación, los líderes, los miembros, servidores y servidoras, pero sobre todo a nivel congregacional desde el pastor, que debe marcar el rumbo. Esa es la tarea importantísima del pastor, que debe transferir a sus líderes, y sus líderes a sus líderes, y sus líderes a sus líderes, hasta que llegue a cada persona a la que se le predica. Y la primera es mantener fresca su espiritualidad, que no se marchite, que haya siempre una dinámica espiritual. Eso es lo primero, frescura espiritual. ¿Lo ven, hermanito? ¿Lo leen todos? Claro, mantener, imagínese usted todo el trabajo de mantener fresca una planta. Es diario. Eso es diario. Mantener encendido el fuego
Es trabajo diario, constante. Estos dejan 2 o 3 días de no darle agua a estas plantas, hoy porque está lloviendo, por la gracia de Dios, ha tenido misericordia de Dios de las plantas. Pero estos ahí dejan semanas, resecas, marchitas, ya para morir. Se descuidó, está echando agüita. La espiritualidad es así. Si quiere mantener encendida la hoguera, leña. Se va acabando, leña. Y más leña. Y hay que buscar la leña. Y hay que buscar, o sea, es trabajo. Porque solo en el ámbito de la espiritualidad, ya lo dirá Pablo en Corinto, porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. No hay otra manera. Entonces, la mente carnal no entiende las cosas del espíritu. La razón misma, por muy informada que esté, no entiende las cosas del espíritu. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Un hombre entrenado, capacitado, preparado como Nicodemo no entendía las cosas del espíritu, porque ya Pablo lo dice en 1 Corintios 2, las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, esta es la primera gran tarea, es la frescura espiritual constante, y es la tarea que debe tener el pastor. Es de las grandes preocupaciones del pastor, desde su misma espiritualidad hasta la espiritualidad de sus líderes, y así como una catarata va hasta las personas que predicamos. Esa es la primera tarea en la que vamos a entrar a la temática. El segundo componente es el crecimiento en conocimiento. Esto cambia lo que esto es igual, hijo. El conocimiento, el saber, porque si bien entender las cosas del espíritu requiere espiritualidad, pero después de la espiritualidad requiere conocimiento. El gran pecado, diríamos, de los intelectuales es la pérdida de la frescura espiritual. Pero el gran problema de aquellos que entran en la frescura espiritual es que descuidan el conocimiento. No quieren estudiar, no quieren formarse, no quieren prepararse. Frescura espiritual es una cosa, conocimiento es otra, y ya la vamos a ver aquí en lo que va a plantear Juan. La necesidad de entender que la espiritualidad también tiene una base cognoscitiva, que la espiritualidad también debe saber, no solamente sentir, sino saber. Y aquí se pierden muchas personas cuando entran al tema del espíritu. Toman al espíritu como lo único, descuidan la palabra, descuidan el estudio, les agarra una pereza intelectual, se vuelven ignorantes y comienzan a predicar cosas que ni siquiera están en la Biblia, porque pretenden sustituir conocimiento con espiritualidad. No, la espiritualidad es la primera gran tarea, pero la segunda gran tarea es formarse, prepararse, saber, y ese conocimiento por supuesto estará al servicio de la espiritualidad. No es conocimiento que desplaza la espiritualidad. Por eso antiguamente habían dos figuras entre los padres de la iglesia: la figura del santo y la figura del docto.
Y se procuraba que todo líder de la iglesia fuese ambas cosas: desarrollara la piedad, o sea, desarrollara espiritualidad, pero que también desarrollara conocimiento, el docto. El predicador debe ser ambas cosas. El que quiere tener un ministerio de predicación bendecido, el que quiere ver cosas maravillosas de Dios, es el que va a caminar sobre estas dos cosas. Si usted está descuidando su espiritualidad, si usted está descuidando su relación con el Espíritu, usted se va a marchitar en poco tiempo, porque Él es el río de Dios que da frescura, vida, poder, vitalidad. Si usted deja este ámbito, si usted deja esto, se va a marchitar. Y después va a comenzar a buscar las excusas de que porque ya no predica, que ya no tiene ganas de ir, que siente que es una carga, que ya le aburre, que no sé qué le pasa, es que ya me cae mal la iglesia, es que mi líder, es que no sé qué, es que... Pero no ande dándose paja. El tema es que esto lo ha descuidado. Esto es lo que ha descuidado. El tema de la espiritualidad. Ya no habla con el Espíritu, ya no gime con el Espíritu buscando al Padre, ya no se deleita en la palabra, ya no se doblega ante Él. Ha perdido el ámbito de la espiritualidad. ¿Por qué? Pues ya de ver, solo pasa metido ahí en la computadora, solo pasa chateando, solo pasa paseando, anda vagando, que solo con el novio, ay, con él me encanta pasar, ay. Si 1000 años viviera, 1000 años contigo, ay. Lee la Biblia. Ojalá no viva 1000 años. Que viva 1000 años un siervo de Dios, una sierva de Dios. Eso es el primero. Otros han fallado en el conocimiento. Creen que basta con buscar al Espíritu. No, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. Ustedes, hermanitos, serán una nueva generación de predicadores si mantienen estas dos cosas inseparables. Inseparables. Que no se rompa el equilibrio entre estas dos cosas. Hay que seguir estudiando, formándose. Yo siento, amados hermanos, que el mover del Espíritu en la iglesia tiene mucho que ver con estas tres cosas. Tiene mucho que ver con la preocupación constante de que la iglesia aprenda a escuchar al Espíritu Santo. La preocupación constante de ser formados, de ser estudiados, de andar constantemente aprendiendo. Ahí van a ver ustedes que siempre viene un hermano que se llama Omar. Él, en el nombre del Señor, piratea libros, pues va. Entonces siempre me manda, pastor, este es el último libro sobre tal tema. Pastor, esto es lo último sobre tal cosa. Este ya lo tengo. Va, este tráigame. Estoy constantemente actualizando las producciones bíblicas, teológicas que van surgiendo. Los desafíos pastorales
que van brotando. Estamos en constante actualización. ¿Por qué? Porque si algo incomoda al espíritu es la gente perezosa, es la gente que no lee. Incomoda al espíritu. Pastor, yo quiero saber cómo sabe usted. Sí, estudie, que no voy a orar por usted, estudie. No estoy diciendo que, pastor, habrá una unción del conocimiento. No, no hay unción del conocimiento. Vaya y lea. Son semanas, meses, años que se ha leído. En lugar de ir con el celular dundeando en el bus, que se lo van a robar, vaya leyendo, hombre. Y si le preguntan, no tengo, yo no uso volados porque yo leo libros, diga. Así dígale. Yo leo libros, aquí sabe. Hasta lo va a asustar. Mejor andar, leer y trabajar, dígale. Donde ande, lea. Está recostado en la cama para dormir, lea. Tiene su rato de reposo, lea. ¿Cuántos libros les hemos subido? Ahorita porque yo quería subir más, pero ya no me dan chance, no sé cómo es que lo voy a hacer ahí. Averígüeme ahí porque ya no me deja la opción de subir libros pero veo que hay una página que se llama Teología de Julio Ulloa que sube libros, no sé cómo lo hace. Porque yo quiero subir más libros, quiero subirles diccionarios. Tengo diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, tengo concordancia no tengo, pero esa está en internet. Esa no. Hay una concordancia muy bonita que se llama concordancia electrónica. Una vez le enseñé aquí a usarlas, pero quizás se las voy a volver a enseñar para los que no conocen cómo manejar una concordancia electrónica, cómo se usa y cuál es su gran utilidad para el predicador. Entonces, esto es lo segundo. Al espíritu le encanta gente preparada. Por eso los dos personajes más emblemáticos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, personajes emblemáticos en el sentido que asentaron la identidad de un pueblo, era gente muy preparada. Moisés en el Antiguo Testamento fue el que estableció, marcó, construyó la identidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Él tenía capacidades intelectuales y académicas para proveerle al pueblo esa capacidad. ¿Por qué? Estudió en la corte de Faraón. Fue formado, dice la Biblia, en la cultura, en la educación, en la lengua, en lo más selecto de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién? Pablo es el que asienta la identidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona altamente preparada. A esa gente el Espíritu la usa para darle cierto carácter especial al pueblo de Dios, porque tiene instrumento. Aquí hay conocimiento que Él va a usar dentro de esa espiritualidad para darle al pueblo de Dios una dirección, una identidad, una presencia. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, si queremos que el Espíritu profundice en un nivel de usarnos para su obra, entonces la formación es clave en esto, hermanito. No quiero decir que Dios no pueda usar a alguien que no sabe leer, no, ¿cómo no? Él puede usarlo. A alguien que nunca fue a la escuela porque no pudo, o sea que ya no lo va a usar Dios. No, ¿cómo no? Porque Él ha usado
a muchísimas personas que no tenían formación, pero nunca los usó en la manera que usó a los que tenían formación. Pedro, Dios lo usó. A Santiago, el Espíritu lo usó, pero no lo usó como a Pablo, que solo Pablo representa casi una tercera parte de escritos del Nuevo Testamento. Fueron los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y fueron los que le dieron una identidad enorme a la iglesia naciente en ese momento. Fuerza misionera, cuidado pastoral y formación teológica para la nueva iglesia. Eso Pablo lo proveyó en sus documentos. Entonces, esto. Y el tercer componente es el trabajo constante de discernir lo que va el Espíritu diciendo en cada etapa de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, como la vida del creyente, el Espíritu va mostrándonos en cada ciertos periodos de caminar cristiano, nos va mostrando nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos conocimientos, nuevas decisiones, nuevas fronteras, y uno tiene que estar expectante. Es un trabajo constante. Hay quien aprendió a discernir el sentir del Espíritu los primeros 2 años, pero se estancaron. Algo de aquí perdieron. No siguieron trabajando. La revelación que el Espíritu le da a la iglesia en el 2010 será una, en el 2012 será otra, en el 2014 será diferente, en el 16, en el 18, en el 20. Entonces, la tarea del pastor, sus líderes y la iglesia es aprender a discernir los desafíos del Espíritu para cada uno de estos periodos. El que cree que en el 2010 tuvo un discernimiento de lo que quería el Espíritu y que eso sería por los próximos 20 años, se equivocó. Porque la dirección que el Espíritu dé a tu vida será para un tramo. ¿Me entiendes? En ese tramo te dará otra para otro tramo, y aquel tramo para otra. El que se estancó en el discernimiento de lo que el Espíritu te habla, se estanca en su caminar cristiano. Esta es una tarea constante también como iglesia. ¿Cuáles son? En este tiempo de gloria hemos recibido una orientación, una luz, una palabra para un periodo, 4 años. ¿Qué va a decir Dios después? No lo sabemos ahorita, pero hay que mantenerse alerta, constante, porque cada periodo trae cambios, trae desafíos, trae decisiones, trae nuevos estados, trae nuevas realidades. Y entonces hay que ir agarrándole al Espíritu como lo que Él va planteándonos en cada etapa. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Bien, por eso Juan dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino que, está conmigo, o ya se durmieron, lean pues, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo falsos profetas, muchos falsos profetas. Entonces, a la tarea del Espíritu se le da esta responsabilidad. Hay que discernir, el discernimiento. ¿Por qué? Porque no todo espíritu
es de Dios. No toda manifestación es de Dios. Y es por esto que las iglesias, para no estar en esta constante tensión, porque esto que les planteo yo, esto es tensionante. Esto es como no termina nunca. Hay que estar. Y entonces las iglesias, mejor, para no estar afectadas por la tensión, lo que hacen es que hacen un subprograma ahí de culto y dicen, vaya, aquí va a ser bájame un poquito por favor a los monitores, un poquito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí, un subprograma de culto para seguir el culto. Hacen un subcredo que es la doctrina de la iglesia. Hacen un su manual de procedimientos, hacen sus estatutos, es decir, hacen una serie de documentos fijos que le dan una identidad a la iglesia para un momento determinado. Y entonces quizás 1 o 2 años va a funcionar bien bonito porque son cosas que nacieron en un momento, pero para dentro de 10 años eso ya no sirve, porque se le ha querido fijar, es decir, darle estabilidad a la iglesia, dándole diríamos, sembrando unos árboles, unos troncones fijos, sí, pero que también clavaron a la iglesia en el pasado. No sé si me comprenden esto. Es decir, sí le dieron estabilidad, pero también le dieron inamovibilidad. Ahí se quedó la iglesia anclada, estable. Sí, y usted mira las iglesias que tienen, dicen, mira, vamos a celebrar el 60 aniversario. Chica, ¿cuánto? Y uno mira que suben fotos, va 10 personas, 15 personas. O sea, no ha desaparecido, existe ahí, pero existe en la identidad de hace 60 años y no tuvieron la capacidad de renovarse, de actualizarse, ni mucho menos asumir los desafíos que los tiempos van trayendo, porque su espiritualidad y conocimiento no le daba la capacidad de renovación. Entonces usted mira, aquí están las iglesias, no han desaparecido, pero están ancladas, estancadas, inamovibles y casi siempre llenas de viejitos. Y no significa que sea malo que hayan viejitos, está bien, pero eso solo refleja que son creyentes de una fase de la iglesia y que no ha tenido la capacidad de captar las nuevas generaciones. Los jóvenes no sienten que eso sea vida para ellos. La nueva generación no ve a esa iglesia como un espacio de vitalidad espiritual. Por eso usted mira la foto y solo los pelos blanquitos, ¿verdad?, de los que estuvieron allí al principio, tuvieron un tiempo de mucha fortaleza, diríamos, de mucha vitalidad, pero luego, como los tiempos cambian, los desafíos son distintos, los retos son nuevos, y los jóvenes no son atraídos, captados, impactados por la palabra que se predica, porque ya es una cosa que quedó establecida en el pasado. Estas son las tareas que se mencionan. Por eso dice, para no estar en esta tarea, lo que hacen es crear doctrinas, pero Juan nos dice, más bien hay que aprender a lidiar con las manifestaciones tanto del Espíritu como las que aparentemente son del Espíritu, pero no lo son.
Ahora, ¿cuál es el criterio? De aquí viene, solo lo voy a mencionar, no lo voy a desarrollar porque es extenso. Pero dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Fíjense que va a dar un criterio. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Fíjese, la clave es bien importante. ¿Cómo voy a discernir al Espíritu? ¿Cómo sé que un profeta es de Dios? ¿Cómo sé que alguien tiene revelación de Dios y no es falso profeta? Dice que aquella persona tiene una vida y una proclamación anclada en Jesús. La existencia, dice, humana de Jesús. Fíjese cómo es esto. La clave de la espiritualidad es la materialidad de Jesús. El que Jesús vino en cuerpo, que Jesús vivió terrenalmente, es decir, la humanidad, la materialidad de Jesús es el criterio de la espiritualidad divina. ¿Qué significa esto? Significa que toda persona que de verdad esté centrada en el Espíritu como revelación divina tendrá un eje, un centro, un amarre, y es la vida terrena de Jesús. En otras palabras, el Jesús terrenal, su humanidad, cómo vivió, qué enseñó, qué desafíos tuvo, cuáles fueron sus prioridades, cuál fue su mensaje, cuál fue su enseñanza. Esa vida terrena de Jesús es la que me indica si alguien tiene el Espíritu. Ahora, ¿qué implica esto? Hay muchos hoy día que dicen tener el Espíritu de Dios, pero no viven como Jesús. No tienen el Espíritu de Cristo. Más bien tienen el espíritu de los grandes poderosos de este mundo. El convertir la iglesia en un imperio, eso no es de Jesús. Fíjense que hoy día hay grandes congregaciones y grandes movimientos que se nos presentan como el ideal a seguir. Y hay muchos pastores que andan queriendo ser un Cash Luna en pequeño, Benny Hinn en chiquito, o la versión enana salvadoreña de alguno de estos grandes, entre comillas, que hablan del tema del espíritu, llenos de suntuosidades, de grandezas, derroche de lujos, viven como jeques árabes, construyen grandes proyectos eclesiásticos carísimos. Solo mantener ese monstruo de edificio ya es trabajo. La pregunta es, ¿esos complejos arquitectónicos eran preocupación para Jesús? Construir esas monstruosidades, se puede decir en los evangelios que era uno de los signos importantes del ministerio de Jesús. Nada que ver con eso. Al contrario, Jesús despreciaba eso.
Porque los signos de grandeza divina en el movimiento de Jesús no eran esos monstruosos edificios. Los signos era la reconciliación, el perdón, la solidaridad, la buena nueva, sanar enfermos, liberar oprimidos, acordarse de los necesitados, el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero. Parábolas como la del samaritano nos hablan, la llamada del hijo pródigo, nos hablan de lo que es la esencia de la vida de Jesús. Entonces, cuando los pastores que descuidan, quizás no descuidan esto, pero descuidan esto, y comienzan a creer porque no conocen al Jesús humano, que es el criterio de la espiritualidad. No conocen al Jesús humano, no estudian a Jesús humano, no leen a Jesús humano. Entonces, al no conocer, al no saber, su movimiento espiritual se dispara yendo en pos quizás de personas y movimientos que al final terminan siendo profetas falsos y no enviados del Espíritu. Entonces allí es mucho el cuidado que debemos tener como personas y como creyentes. No andar poniéndonos como sello de excelencia el parecernos a tal fulano, no. Tenemos un criterio para medir la genuinidad. Es Jesús de Nazaret. Él es la vara para medir si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios. En otras palabras, lo que hacemos como iglesia se parece a lo que hacía Jesús. La manera como trabajamos se parece a lo que enseñaba Jesús. La manera como nos relacionamos se parece a como Jesús nos enseñaba. La manera en que servimos es como servía Jesús. Entonces, el que se la lleve de profeta, diría Juan con pocas palabras, entonces que demuestre la genuinidad de su profecía, la verdad divina de su origen, teniendo como modelo al cual parecerse al Jesús humano, la humanidad de Jesús. Porque en la espiritualidad es fácil perderse. Los movimientos espirituales a veces terminan siendo movimientos esotéricos. No nos perdamos. Un movimiento del Espíritu debe convertirnos en un movimiento parecido a Jesús de Nazaret. ¿Estamos, hermanitos? Vamos a ir hasta aquí por hoy. Vamos a seguir. Vamos a orar. Pónganse de pie, amados hermanos. Padre, queremos esta noche rogarte por los enfermos entre los perdidos.